Hola, bueno, aquí estamos desde el Hotel Santa Teresa en Cartagena, en un encuentro maravilloso, el Encuentro Anual de Mujeres en Juntas Directivas, organizado por el Centro de Estudios en Gobierno Corporativo, con todos nuestros aliados en el programa de liderazgo de mujeres y con unos patrocinadores muy especiales que decidieron apoyar este encuentro. Estamos con Carolina Nieto de la Cámara de Comercio de Bogotá, gerente de Asuntos Corporativos, con Sonia Buchar, vicepresidente jurídica de ISA, y con Carolina Nieto, gerente de responsabilidad corporativa. O sea, casi no salimos en vivo y cuando salimos, entonces le cambio el nombre a Carolina. Carolina Ocampo, gerente de responsabilidad corporativa, que nos conocemos hace como 5 años ya, sí, y venimos trabajando diferentes temas, gerente de responsabilidad corporativa de Ecopetrol. Y quisimos venir a hablar de un tema muy interesante, y es todos los efectos de la pandemia sobre las mujeres. Y es un tema interesante a la larga porque no es un tema que refleje simplemente una problemática social, sino es un tema que creemos que las empresas tienen que ayudar a asumir. Y por eso, pues, traer estas mujeres líderes para hablar de esta problemática. Y quisiera empezar entonces con Carolina, que nos digas, por favor, Nieto, que nos cuentes cómo la Cámara ha evidenciado esta problemática y qué está haciendo la Cámara al respecto en el ecosistema en el que tiene una gran influencia en Bogotá, y no solo en Bogotá, sino en el país. Mil gracias, Alex, y además a Sonia y a Carolina por este espacio. Y yo creo que en la Cámara de Comercio lo que nos pasó y lo que nos pasó a todas las empresas del país, y creo que a todos nosotros, es que cuando llegó la pandemia, pues todos vivimos este mismo momento de guardarnos todos nos volvimos en la casa a tener que trabajar, de mirar cómo sacábamos adelante los negocios, pero también cómo empezábamos a compaginar con esas labores, con los niños, con las mascotas, con todo lo que venía y con ese miedo que sentíamos en ese momento. Nosotros en la Cámara de Comercio, como todas las empresas, pues muy rápidamente nos virtualizamos. Nosotros somos cerca de 1.000 colaboradores, atendemos muchas sedes y obviamente rápidamente virtualizamos todos nuestros servicios y nos empezamos a dar cuenta lo mismo que todos nos dábamos cuenta cuando estamos en la pandemia. Y es que la carga laboral, el estrés laboral no paraba, que las horas eran más largas, que todos teníamos que estar, mientras terminábamos una reunión, ¿se acuerdan ese momento que era uno tendiendo en la reunión, tendiendo la cama, metiendo la ropa en la lavadora? Y empezamos como cámara a reaccionar y a analizar y a decir, bueno, ¿qué podemos hacer para ayudar a todos los colaboradores a transitar por lo mismo que estábamos transitando todos? Yo creo que fue un reto muy bonito como de comité, desde el comité directivo, pero fue un reto bonito para todos los colaboradores en empezar a poner, por ejemplo, unas reglas, unos horarios, unos espacios en que sabíamos que todos que lo vivimos cuando estábamos en una videoconferencia atendiendo niños pero empezamos a poner unas reglas de juego que nos ayudaran a transitar en lo que estábamos, a ser mucho más flexibles. Y dos, el equipo de recursos humanos, que es maravilloso, también empezó a generar unas charlas y unos momentos que iban desde la necesidad real de hacer pausas activas, desde es que no estábamos acostumbrados a cómo empezamos a tener tips de mejor alimentación, de ejercitarse, hasta charlas muy específicas, por ejemplo, con las mujeres para el manejo del estrés. Tuvimos charlas de cómo ayudar, por ejemplo, a las mamás a transitar y acompañar a los niños con los temas del colegio. Y eso lo hicimos muy rápidamente porque nos dimos cuenta que lo que hoy en día sale en las estadísticas también lo vivimos como empresa y como equipo y como seres humanos. Entonces yo creo que nos ayuda a generar esa reflexión. Afortunadamente nosotros teníamos ya muy organizado el trabajo en casa y el horario flexible, entonces eso no fue nuestro reto, que para muchas empresas fue un reto de decir, bueno, ahora se van para la casa, nunca han trabajado desde la casa, ¿qué hacemos? Ese no fue el nuestro, pero sí también cómo acompañamos a los colaboradores a entender que es una nueva situación, que todos la estábamos compartiendo y qué herramientas y nuevas reglas del juego nos podíamos poner. Hablas del miedo que sentimos en ese momento y de estar en una situación pues muy difícil, angustiante, padre de familia, y empiezan los niños a conectarse y la conectividad ya era un desafío importante,
pero además tenías reuniones y tenías que estar pendiente de lo que estaba pasando con tu hijo, y esa situación en general se empieza a vivir en todos los hogares. Tú también, Caro, eres madre, pero no solo eres madre, sino que has tenido como ese gran desafío siempre de trabajar en lo social, siempre has estado allí. Los que te conocemos sabemos que tienes esa vena social muy desarrollada y llegas a Ecopetrol a asumir un reto gigante, que es todo el tema de responsabilidad corporativa en una compañía con una incidencia y relevancia e importancia en el país. ¿Qué tiene Ecopetrol que contarnos al respecto? ¿Cómo ha sido el trabajo desde Ecopetrol, desde esa responsabilidad que tienes para acompañar grupos de interés, para trabajar en general en medio de esta pandemia y que nos sentimos saliendo, pero sabemos que todavía estamos, digamos que inmersos en todas las problemáticas que ha generado esta crisis mundial? Muchas gracias, Alex. Encantada de estar aquí con todos y encantadas de estar en este espacio en Cartagena. Definitivamente fue un reto para todos y Ecopetrol pues no estuvo exento. La organización muy rápidamente, de hecho, envió a los trabajadores a casa antes de que se hiciera oficialmente en Colombia, preparándonos para lo que venía. El primer principio cultural de Ecopetrol es primero la vida, y primero la vida incluye la salud física, emocional y mental. Y dentro de lo que ha sido la pandemia y lo que ha significado para los trabajadores de la organización, algunos ajustes que se hicieron, por ejemplo, fue respetar espacios como el mediodía, reconociendo que la gente estaba preparando el almuerzo, cocinando en familia y lidiando con todo lo que nos trajo estar encerrados. Las reuniones no se pueden agendar antes o después de ciertas horas, de nuevo, respetando esos espacios que sabemos que implica estar trabajando en casa y teniendo una flexibilidad que también pone nuevos retos. La pandemia en Ecopetrol y en general creo que nos muestra que hay que adaptarse rápidamente. El equipo de talento humano también reaccionó supremamente rápido y, por ejemplo, otro de los asuntos que ha sido muy valiosos para nosotros como organización es tener charlas inspiradoras todas las semanas, tener espacios de bienestar, tener ahora un aplicativo para hacer deporte que nos ha traído Ecopetrol. Entonces, el reconocer que dentro de los principios culturales y tener primero la vida como principio implica esto precisamente, ajustarnos para valorar la vida de todos los trabajadores de Ecopetrol y rápidamente adaptarnos para responder al reto y para lograr el bienestar de todos los colaboradores. Muchas gracias, Caro. Sonia, uno piensa en ISA y a mí pues es que con Sonia, que llevamos tanto tiempo trabajando en temas de gobierno corporativo, conexiones que inspiran, la ruta del jaguar, que nos contaste en el último foro anual de gobierno corporativo que estuvo dedicado a los temas de sostenibilidad, el último que hicimos presencial antes de pandemia. Sí. Y además sabemos que ISA en realidad tiene unos programas de equidad de género impresionantes. Entonces, pues para los que no conocen la compañía, seguramente no es tan claro que ISA tiene ese desarrollo social y ambiental tan marcado como los que estamos cercanos al trabajo que hace la compañía. Yo quisiera que nos contaras un poquito de eso, de tu compañía, de lo que hace, que sabemos que estás muy orgullosa de ISA, que nos cuentes cómo es ese relacionamiento con las mujeres y cómo realmente ISA trabaja por acogerlas y ayudarlas en medio de esta situación. Bueno, Alex, muchísimas gracias, y Carolina, aquí las colegas, me encanta lo que estoy oyendo de ustedes y me encanta ver la coincidencia en muchos puntos. Pues uno, la preocupación de las empresas por el bienestar físico y psicológico de sus trabajadores. Eso es, digamos, como un denominador común que tenemos aquí las tres empresas. El otro punto en el que ISA se dedicó mucho en este tiempo fue reforzar mucho más nuestro programa Otras Miradas, porque Otras Miradas trata de mostrar el tema de equidad de género, pero además de mostrarle a los hombres cuáles son las nuevas masculinidades. Las labores del hogar no son solamente para la mujer, y la pandemia hizo retroceder realmente en el mundo. Y en estos días hablaba con alguien en Chile. Las cifras muestran cómo las mujeres que tuvieron que retornar al hogar son cifras cercanas a lo que era hace 10 años.
Entonces, la pandemia trajo un retroceso. Muchas mujeres tuvieron que abandonar sus trabajos para poder recibir las labores del hogar. Entonces, Nuevas Masculinidades se ocupa de mostrarle a las personas, a los hombres y a las mujeres, porque el machismo no solamente viene de los hombres, también de las mujeres, a comprender que la labor del hogar, la labor de los hijos y la labor del cuidado es de todos. Muchas charlas, por un lado. Por otro lado, se activó una línea de atención psicológica y al principio la línea de atención psicológica decíamos, bueno, ¿será que va a funcionar? La gente de pronto, todavía hay un tabú y hay personas que no quieren reconocer, yo tengo un psicólogo o necesito un psicólogo. Entonces pensamos que iba a ser algo que de pronto no iba a tener mucho movimiento, pero se activó la línea y lo primero que se hizo fue charlas de usted cómo puede identificar si se está deprimiendo. ¿Usted cómo puede identificar si se está sintiendo bajo energía? ¿Esto a qué se debe? Tenemos esta línea, tenemos este apoyo y las charlas permanentemente. Al comienzo fueron casi diarias las charlas y uno podría entrar en el momento que pudiera, conectarse, charlas cortas, pero muy efectivas desde el punto de vista del bienestar psicológico. El movimiento de las líneas fue impresionante, impresionante. Y el agradecimiento de los empleados por la existencia de esa línea y lo gratificante que fue en un momento de crisis familiar o personal, una llamada fue fundamental, Alex. Entonces, eso pues la verdad nos llena de orgullo. Y lo que estamos llamando el trabajo del futuro, porque entonces el trabajo del futuro es cómo voy a conjugar ahora lo mixto, porque ya volvimos, pero no volvimos como antes. Entonces tenemos una parte física, otra parte en la casa, cómo conjugamos lo mixto y también trabajando mucho en para qué voy a la oficina, qué cosas son las que voy a hacer a la oficina y qué cosas son las que yo puedo seguir haciendo en la casa, con la flexibilidad, con apertura, con los horarios, implementamos lo que ustedes están comentando y los viernes en la tarde no hay reuniones, entonces es un espacio que vas a tener para desarrollar lo que tú necesites. Y eso es fundamental, pues, para el bienestar de todos los trabajadores. Eso es lo que te podría contar distinto de lo que han contado acá y esa es la responsabilidad de las empresas con los empleados, pero además con la mujer. En situaciones de vulnerabilidad, la mujer es la que más sufre siempre, pero también es la más resiliente. Entonces, buenísimo tener esos dos lados de la moneda. Bueno, seamos un poquito más ácidos con la conversación porque, o sea, muy bueno, muy bonito es lo que nos cuentan de las empresas, aquí líderes, pero esto es una problemática realmente profunda, ¿no? Que nos ha afectado y cuando nosotros vemos las cifras, y tú empezaste a mencionar cifras, pues recordemos lo que fue la tasa de desempleo y la brecha entre hombres y mujeres. No solo la tasa de desempleo, sino cómo crecieron los niveles de divorcios que se dieron durante la pandemia, pero no solo eso, sino violencia intrafamiliar, feminicidios, y ahí tenemos un problema cultural enorme, enorme. Y la pregunta es, ¿qué podemos hacer? En realidad es un problema cultural serio y profundo. Creo como actor de la academia, como institución de educación superior, que es el CESA, que como educadores tenemos una gran responsabilidad. Creo que los colegios tienen que prestarle más atención a estos temas, pero el otro actor fundamental es el sector privado. El sector privado finalmente tiene ahí a los hombres, tiene ahí a las mujeres en sus oficinas. ¿Qué podemos hacer para que las empresas tomen mayor acción? Y aquí yo quisiera que ustedes como mujeres, líderes, conocedoras de una problemática, pero que además han tenido que luchar contra esos sesgos, esas barreras que la sociedad le ha impuesto a la mujer para ocupar las posiciones en las que están. Y felicitaciones por eso. ¿Qué hacemos para que pase más? ¿Qué hacemos? Quisiera que les dieran un llamado a las empresas a involucrarse más en estos temas. Que no parezca que los que estamos trabajando por mayor equidad e inclusión en el sector empresarial fue que nos tomamos un discurso absolutamente feminista, sino que estamos promulgando unas buenas prácticas para que el sector empresarial capitalice el talento femenino y nos lleve a una mejor sociedad, a una sociedad más desarrollada en este aspecto de equidad de género. Entonces, ¿quién se anima a empezar a invitar a esas empresas a
a que trabajen por una sociedad más incluyente, y un par de tips y qué consejos les podemos dar a las empresas que no están en este camino a empezar a desarrollar lo que llamamos buenas prácticas en la materia. Pues voy a empezar y quiero en realidad retomar algo que decía Sonia porque me parece muy valioso, y es el tema de las nuevas masculinidades. La pandemia ha ilustrado dónde están muchas de las cargas en el hogar, en la educación de los hijos, en llevar a los hijos al médico, en atender cosas básicas de la casa. Y hoy, en una de nuestras sesiones, Ana Fernanda Mayhuasca decía algo que me pareció súper valioso, y es, pues es que los hombres también han estado perdiéndose de muchas cosas con los hijos. Entonces, ¿cómo seguimos? ¿Cómo esto nos ayuda a recuperar esos espacios? Entonces, para responder tu pregunta un poco, Alex, es qué bueno que sean también los papás quienes llevan a los hijos al médico, por ejemplo. Qué bueno que sean los papás los que los reciben en el bus y pasan más tiempo con ellos. Qué bueno que la carga de trabajo no remunerado se vea más equilibrada en todos los niveles de la sociedad, y cómo lo reconocemos, cómo los jefes, los líderes, hombres y mujeres, sientan el ejemplo para que esto siga pasando, porque podemos tenerlo en las políticas de las organizaciones, pero ¿cómo hacemos que este discurso vuelva a la práctica o se vuelva práctica? Y creo que lo más valioso es que empecemos por los líderes y que los líderes digan, no puedo tomar esa reunión, tengo que llevar a mi hijo al médico, no puedo tomar esa reunión, me toca cambiarla porque, y entonces empezamos a evidenciar que esto sí es de roles compartidos. Fabuloso, ese llamado al líder hombre en la organización, asumir el rol que debe, pero además hacer ese portador de cultura, ¿no? Sabemos que siempre ese líder o la persona que está a cargo de una organización, pues es un inspirador y finalmente es un modelo, un patrón a seguir, y que lo que hacen nuestros líderes pues finalmente permea la cultura. Muchas gracias, Carolina. ¿Quién más? Sonia. Bueno, si quieren, ahí también me animo. Yo creo que deberíamos conversar más. Ahora la pregunta es, ¿con quién? ¿Con quién vamos a conversar de esto? Y creo que nos hace falta trascender a medios con los que normalmente no nos relacionamos. Entonces, por ejemplo, ahorita estoy en un programa que se llama La Academia, como parte de ISA. Alguien lo lideró y nos juntamos varias personas hablando de liderazgo, empoderamiento, salud mental y física a mujeres, más o menos entre los 17 y 22 años, pero además de clase bastante vulnerable. Entonces creo que la pregunta es, ¿con quién más tenemos que hablar de esto? Porque a lo mejor las empresas, pues se pueden ocupar, las empresas como nosotros, de un nivel social, pero tenemos que hablar en otros niveles sociales donde aún hay más machismo, más feminicidio, no entienden el concepto de nuevas masculinidades tan claro. Entonces creo que nos deberíamos como ocupar de, bueno, vamos más a los colegios y a todo tipo de colegios públicos y privados, y vamos a universidades y participamos de este tipo de iniciativas, además de liderar con el ejemplo, porque eso es lo que deberíamos es inspirar, ¿no? No solamente unas a otras, pues como ejecutivas, sino también inspirar a aquellas personas que tienen menos oportunidades en la vida, y a jóvenes, hombres también que apenas se están formando en la vida, para que ellos empiecen a cambiar su pensamiento y la concepción. Entonces ese puede ser un camino, Alex. Así es. Y el César, sensibilizar. Ustedes también tienen ahí una labor muy chévere. Y estamos muy comprometidos con eso, sensibilizar a las empresas, pero mira que podemos hacer más, sensibilizar a los colegios, llegar a esas conversaciones donde no se ha disparado el análisis al respecto de la problemática y generar esos espacios de reflexión. Caro, Bueno, con tu reflexión nos vamos a ir porque estas cápsulas son para que la gente se las disfrute, y aquí nos podríamos quedar horas hablando de esta problemática que nos apasiona. Pero danos esa visión tuya desde la Cámara de Comercio. A mí me encantan las dos cosas porque creo fielmente en que con el ejemplo, y es lo único, y es la decisión de los líderes que se hace, y tener conversaciones difíciles. Es importantísimo hablar
pero tener conversaciones difíciles. Esto no es un tema fácil, esto no es un tema que nos guste hablar, porque además es un tema doloroso y además que nos pone muy vulnerables. Pero, Alex, yo creo que hay un tema muy importante y es el rol de la empresa en la sociedad. Nosotros hablamos como de responsabilidad de las empresas como si fueran unos entes ajenos, y entonces la responsabilidad de las empresas es altísima, o en las mismas empresas, esto es responsabilidad de estas tres áreas que estamos acá. Eso es responsabilidad o de responsabilidad y sostenibilidad, o del tema jurídico y gobierno corporativo, o de asuntos corporativos y comunicaciones. Solo son esas las responsables. Y no. Uno, las empresas son hechas de personas, de seres humanos. Claro, hay máquinas, se producen muchos productos, sin duda, pero eso lejano de las empresas, como ese divorcio con el equipo y con la gente, no existe. Entonces, cuando hablamos de las empresas, no nos podemos olvidar el papel del empresario y el papel de no solamente las empresas que estamos acá, que vemos que todos nos sentimos súper orgullosos, sino en la Cámara tenemos una campaña muy bonita que es Soy Empresario, y es ese microempresario, las IAs, la peluquería, la ferretería, ahí, la panadería. Todos en nuestro rol de empresario podemos aportar a la sociedad. Y es ahí donde tenemos que tener estas conversaciones, porque es ahí donde pasa también la magia, porque no nos podemos quedar, claro, las grandes empresas aportamos muchísimo, pero tener esas conversaciones y que los mismos empresarios sean conscientes del aporte y la responsabilidad que tienen. Yo creo que ahí es que empezamos a tener esas conversaciones difíciles, ahí es que todos nos ponemos ese papel de liderar y decir, es que esto es una conversación de todos y todos tenemos que aportar, porque además yo sí creo que la pandemia, esta conversación ya no la vamos a poder ocultar. Esto ya nos dejó a todos un poquito como ya muy expuestos, que eso está bien. Entonces, volver a esconder esas conversaciones no las vamos a volver a tener. Entonces, yo creo que esto es una oportunidad, definitivamente. Así es, Carolina. Bueno, pues tú lo has dicho, algo que tenemos que llevar a esos pequeños empresarios para transformar nuestra sociedad, algo que no se puede quedar solo en las grandes empresas, y definitivamente algo que nos debe llamar la atención a todos y que no podemos dejar en el pasado, que esta pandemia nos puso de presente temas sociales que estábamos descuidando y temas sociales que no podemos dejar atrás para garantizar el desarrollo económico y social que buscamos. Entonces les agradezco mucho a las tres, muchas gracias por estar aquí, por Alex, el tiempo, Carolina, y esperamos que estas reflexiones inspiren a los demás a la acción. Muchas gracias. 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 Gracias.